desarrollando un proyecto piloto justamente de vinculación de la diáspora calificada uruguaya con sectores intensivos en conocimiento e innovación como bio, nanotecnología, farmacéutico y energías renovables. Así que me interesa mucho conocer y ahondar un poquito en las experiencias tanto de Ecuador como de Chile, de otros países que muy brevemente, digamos, se pasó por cada una de esas experiencias, porque estamos en etapa de diseño, entonces queremos aprender un poquito más acerca de esas experiencias para poder replicar lo bueno y evitar las fallas que se hubiera tenido en cada uno de esos programas. Okay. Mi nombre es Adela Pellegrino, trabajo en la Universidad de la República y me he dedicado a estudiar la migración internacional y la migración calificada. Bien, mi nombre es Raúl Delgado Weiss, soy mexicano, presido la Red Internacional de Migración y Desarrollo, tengo la Cátedra UNESCO de Migración, Desarrollo y Derechos Humanos y fundé y desarrollé un doctorado en estudios críticos del desarrollo. Bueno, yo soy Jorge Martínez de la CEPAL, Santiago, soy chileno. Desde hace años me dedico a los temas de población y desarrollo, en particular de migración, derechos y desarrollo, y algunos de estos ámbitos con migración calificada. Pertenezco a la red que dirige Raúl, con mucha honra, y pertenezco a una asociación que dirigió recientemente mi amigo Fernando, que la va a presentar. Buenas tardes, Fernando Lozano, soy investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y hasta hace unos meses presidente de la Asociación Latinoamericana de Población, en donde curiosamente los temas de migración tuvieron una demanda impresionante, sobre todo en temas de América Latina, y también pertenezco al Consejo Directivo de la Red de Migración y Desarrollo, que preside Raúl Delgado. Hola, buenos días. Muy difícil presentarme después de muchas personas muy importantes, pero yo soy Liz Wong, soy representante de la OIM, como mencioné en mi presentación, y toco temas de migración laboral y migración y desarrollo, incluso diásporas. Gracias. Bueno, después de eso yo no sé qué decir porque yo soy como la pobre estudiante doctorante, pero bueno. Soy Caroline Kaplan, bajo la dirección de Jean-Baptiste Meyer y Geneviève Cortés estoy haciendo mi doctorado de geografía, terminándolo pues ya algunos saben lo que estoy estudiando, pero hice un estudio sobre más que todo asociaciones de inmigrantes calificados andinos en Europa. Mi nombre es Tania Ferreira, soy la Community Manager de la Red Uruguay Encuentro y vine con el equipo de la Fundación Polo Mercosur de Montevideo. Buenas tardes, mi nombre es Dona Cabrera y trabajo con la OIM en Colombia y mi cargo es como especialista en cooperación técnica y trabajo temas también como migración laboral, migración, vinculación de la diáspora y algunas otras cosas. Buenas tardes con todos y todas, mi nombre es Pablo Cardoso, trabajo en la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en Ecuador. Estoy a cargo de los proyectos de becas para estudios de ecuatorianos en el exterior y también del proyecto Prometeo, que como les expuse es un proyecto que busca el reclutamiento de investigadores extranjeros y ecuatorianos residentes en el exterior para el desarrollo de investigaciones en distintos ámbitos en el país. Hola a todos, me llamo Fernando Esteban, soy argentino, trabajo para la Universidad de Buenos Aires y me vinculé con CIDESAL a través del Centro Redes. También colaboramos en un trabajo sobre migración calificada de argentinos en España. Hola, buenas tardes, soy Mauricio Nilo Olivera, soy colaborador en la Fundación Polo Mercosur y mis temas de interés son la immigration y la e-comunicación y las políticas públicas. Hola, soy Kristen Dávalos, trabajo en la Fundación Polo Mercosur y soy coordinador del proyecto CIDESAL Migraciones Calificadas. Fernando Lema, estoy desde hace un tiempo en estas temáticas, primero del ámbito asociativo, luego más vinculado al expertise con algunos organismos y ahora en el marco del proyecto CIDESAL en los últimos 3 años. Mi nombre es Verónica Moreno, soy tesista, candidata a doctorado y estoy trabajando en temas de migración calificada y me dirige Susana Loic.
Bueno, ¿cómo les va a todos? Estamos medio fríos acá, ¿no? Esperemos calentarnos dentro de poquito. Bueno, soy Susana Novik, soy del CONICET. Mi lugar de trabajo es el Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Soy directora del Grupo Población, Migración y Desarrollo dentro del Instituto, y desde el año 94 coordino con el profesor Enrique Oteiza el Seminario Permanente de Migraciones dentro del Instituto Gino Germani. Muy buenas tardes, mi nombre es Cecilia Luz, que vengo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Básicamente estoy acá con un interés específico. En la universidad, es una universidad de 18, que están 18 ciudades en Colombia, pero nosotros en este momento apenas vamos a iniciar con un estudio de impacto y dinámica ocupacional, y en ello queremos incluir y trabajar el tema de las diásporas. Buenas tardes, mi nombre es Bernardo Santorcuato y soy consultora en el programa Raíces del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Blanco, soy el encargado del desarrollo de la estrategia de incubadoras para Uruguay y Colombia. Hola, yo soy Alejandra del Real, soy la Community Manager de la Red C en Colombia y trabajé con la base de datos del proyecto de colombianos calificados en el exterior los últimos 9 o 10 meses y trabajo en Colombia a través de OIM. Hola, yo soy Valentina Pellegrino, soy estudiante doctorada en antropología y trabajé en CIDESAL en la parte del proyecto histórico y en la construcción de la base de datos de CIDESAL en Colombia. Buenas tardes, yo soy Valeria Hernández, antropóloga, investigadora del IRD, que es francés. Colaboré con Jean-Philippe Meyer y Fernando Lema en la primera fase de experticia colegial que se hizo sobre las diásporas científicas en el IRD en el 2001. Y bueno, sigo enganchada a ese tren de manera más puntual porque, digamos, colaboré con el proyecto CIDESAL en una cosa muy puntual que fue un trabajo sobre las biotecnologías en Argentina y la relación con la diáspora argentina en el exterior. Quedaron dos sin presentarse, tú. Sí, y Mori. Y Molly por allá. Ahí hay otro más que no se presenta. Sí. Mi nombre es Federico Vaz, trabajo en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como director de Asuntos Económicos y Comunitarios, donde está sectorizado el programa con la diáspora calificada. Molly. Mi nombre es Molly Pollack, vengo de Chile. Estoy a cargo de la Red de Talentos Chile Global, que es parte de la Fundación Imagen de Chile, y soy economista. Yo me llamo Paulina Hidalgo, trabajo con Molly en Chile Global, me hago cargo de los proyectos de la red y bueno, soy de Chile también, soy periodista de profesión. Dos cositas, está circulando una hojita porque vi que en la reunión no hubo la posibilidad de dejar el correo electrónico. Entonces, por lo menos de esta mesa vamos a tener nombre, dirección electrónica y con eso después lo haremos circular entre todos, hacerlo llegar a cada uno. La segunda cosa es que me da la impresión de que la reunión fue un overview, un rápido pasaje sobre muchos temas y a lo mejor ustedes tienen ganas de ir un poco más al fondo. Entonces, una cosa que se puede hacer es plantear aquí algunas interrogantes y a lo mejor alguno de los organismos aquí presentes decide realizar actividades más específicas en alguna de las temáticas y sería realmente una motivación muy fuerte para el trabajo sobre las migraciones, poder ya tener los contactos y eventualmente seguir profundizando en alguna de las temáticas abordadas. El tema es altamente móvil, más allá de la movilidad de las personas, y a lo mejor hay como una especie de puesta a punto a hacer en el continente con respecto a las necesidades, a las posibilidades, a las ofertas y a las nuevas tendencias migratorias, ¿no? Bueno, queda abierto, simplemente esto es una reunión con la mayor entropía posible. Cada uno que elija sus preguntas, sus temas y empezamos. Ya, primera. Bueno, voy a plantear cuatro, muy rápido, yo sé que tenemos corto tiempo, pero cuatro temas que me inquietan. El primero es que siento que deberíamos de haber perfilado mejor y tratar de entender mejor cuál es el contexto. Y hay una... yo creo que hay
Y esta es una hipótesis que, bueno, no una hipótesis, tengo muchos elementos para decir que esto hay. Hay una reestructuración de los sistemas de innovación a nivel mundial. Y mucha de la discusión no está tomando en cuenta esta reestructuración. Mucha de la innovación se está haciendo vía outsourcing y offshore outsourcing. Y muchos de los científicos que trabajan en eso provienen del sur y de países periféricos. Entonces podríamos así simplemente, para ser provocador un poquito, decir que mucha de la capacidad científica está en el sur, al servicio del norte y en contra del sur. Bueno, ese es un primer punto, pero hay que tratar de entender esos mecanismos para poder discutir la temática que estamos planteando. Otro tema es que no estamos metiendo en la discusión el tema de las patentes. Y hay un debate tremendo en Estados Unidos y en el Senado sobre compra de tecnología o creación y la debilidad que esto está creando. En Estados Unidos, a raíz de esta reestructuración, que lo tienen muy claro y hay lugares muy específicos, y ya cuando estaban tratando de identificar se pueden ubicar claramente los sitios donde está desarrollando eso más focalizadamente, ¿no? Silicon Valley, Ruta 128, etcétera, ¿no? Y lo otro que decía son las maquiladoras que tenemos, yo le llamo maquiladoras científicas, ¿no? Que tenemos en los países periféricos y que están trabajando para otro lado. Entonces hay que ver hacia dónde se van las patentes y qué está pasando con eso. Y el otro tema que me parece fundamental y que tampoco se discutió mucho es el tema de las agendas de investigación. Nosotros siempre hemos trabajado bajo las agendas del norte, incluso nuestras universidades trabajan en ese sentido. Entonces tenemos que trabajar en agendas alternativas y cómo las impulsamos, cómo las desarrollamos, cómo vamos construyendo esto, ¿no? Entonces son temas que creo que quedaron fuera. Y el último tema que me parece es un poco el tema de desarrollo. El tema de desarrollo se abordó relativamente periféricamente, pero creo que tiene que ocupar un lugar central. Me gustó mucho la presentación de Ecuador, porque Ecuador tiene parte de una base nacional y de un proyecto nacional para pensar en la diáspora calificada. Y en cómo irla construyendo, porque la verdad es que es una transferencia y tenemos que verlo, y no nada más de recursos, sino de una transferencia de ganancias extraordinarias que se está dando a las grandes corporaciones. Entonces tenemos que reflexionar sobre esto y muchos de los países como Suecia, etcétera, atraen a la diáspora como el programa Prometeo. Entonces creo que ahí hay un punto muy interesante de un proyecto realmente nacional que a mí me impresionó mucho, ¿no? Cómo está armado y que creo que es un buen ejemplo, ¿no? de situación. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el 99% de lo que dice Raúl. No es que nos hayamos puesto de acuerdo, pero no es difícil estar de acuerdo. Quiero señalar 2 o 3 cositas muy puntuales también. Me parece que las fortalezas de CIDESAL saltan a la vista, ¿cierto? Estamos todos acá convocados, queremos decir algunas cosas, algunos hablarán más que otros, en fin, pero evidentemente hay una enorme fortaleza que es la de convocar, y eso ya creo que es un gran logro que han obtenido. Entonces, quería destacar eso. Me llama la atención que en las discusiones y en buena parte de las presentaciones hay como que se da por sentado que entendemos todos que es migración calificada. Lo que significa que hay una migración que es no calificada, un tema ideológico complicado. Pero creo que no es que estemos en condiciones de decir, sí, todos sabemos qué es lo que es migración calificada, sí sabemos, no es tan claro. Sí, hemos estado durante años, Pellegrino trabajando con Fernando, cómo aprender el conjunto de el llamado personal calificado en la terminología clásica de los 60, después de Susana Torrado y otros. Pero el hecho es que yo invitaría especialmente a los más jóvenes, a mirar qué es lo que se hizo, qué es lo que se sigue necesitando hacer en términos de teorizaciones y conceptos sobre lo que es la migración calificada. Eso lo hago como un llamado porque me temo que estemos dando palos de ciego de pronto con una palabra que a lo mejor significa cosas distintas para unos y para otros y confunde a los tomadores de decisión, que es el gran tema final. Esa sería la primera observación. Y en ese contexto entra también algo que mencioné en la mañana en una intervención, cuando yo señalé
que con la cuestión de las calificaciones deberíamos incluir también la posibilidad de abrirnos al debate sobre las competencias. Porque este es un tema muy, muy importante en el sentido de que muchos de nuestros migrantes latinoamericanos y caribeños, yo no sé, africanos probablemente más todavía, y en Asia todavía quizá más, pero lo que nosotros conocemos con propiedad es nuestros migrantes, tienen formaciones que les hacen estar capacitados para distintas ocupaciones y actividades que podríamos enunciar directamente como oficios, que son muy importantes porque de alguna manera concatenan diversos procesos que hacen a la movilidad social de esas personas y a una posible participación en las diásporas. Me parece que ese es otro tema relevante, el de las competencias. Ahora, a nivel iberoamericano, la Secretaría General Iberoamericana acaba de elaborar un documento, un poco participamos nosotros, colaborando con observaciones, sobre prospectivas, digamos, de futuro, sobre la posibilidad de validación de competencias, que parecen ser más cercanas que las famosas acreditaciones de títulos y otras, que sabemos que es un embrollo. Si alguien sabe exactamente cómo funcionan esas acreditaciones, que me lo diga, porque yo la verdad es que no he podido encontrar nunca algo claro que diga un documento que señale qué ocupaciones, cómo se convalidan los títulos y así por delante, al menos en nuestros países, ni siquiera estoy hablando del primer mundo, pero las competencias es un camino más directo. Dos o tres cosas más para complementar lo anterior y que se enganchan. Me parece que es totalmente necesario, se lo digo realmente a las personas más jóvenes, es totalmente necesario, ya no puede prescindirse, es totalmente necesario incorporar la perspectiva de género en estos estudios. Es decir, lo que le pasa a las mujeres es muy importante y puede pasarle también a los hombres, pero puede tener especificidades y consecuencias diferentes. Eso está muy puesto en el tapete con los estudios de género y migración. Y acá creo que debemos abocarnos a eso. En tu tesis doctoral podrías incluir algunos de estos acertos y ser como innovadoras. No son muchos los estudios que han incorporado esto. Hace un rato hablábamos y decíamos, si tuviera Saskia Sassen acá, ¿qué nos diría? ¿Qué nos diría? Bueno, lo dejo planteado, yo creo que eso lo sabemos, el tema del género y la participación de las mujeres y diferencial a la de los hombres puede llevarnos a descubrir estas cadenas entre lo que significa la migración calificada y las competencias de las mujeres y su rol preponderante en el cuidado en el primer mundo. Y como ya sabemos, esa es una de las demandas centrales, por lo menos en la CEPAL, que se ha recibido de los países, en torno a que el cuidado debe dejar de ser exclusividad de las mujeres y ser compartido por los hombres, y todo un tema de género que toca a la sociedad misma de nuestra región. Eso creo que son los aspectos primordiales que quería destacar. Está claro que hay muchas cosas interesantes del proyecto y que nos convocan y que nos hacen discutir. Porque vamos así, ¿verdad? Pareciera. Arrancó por ahí, ya no para. No, sí me gustaría tomar la palabra. Yo creo que el proyecto CIDESAL tiene una gran fortaleza. Pero cómo poderlo hacer mejor y hacia dónde orientar. Y un poco como decía Fernando en la mañana, es decir, ver qué nos falta, ¿no? Ver y conceptualmente ver si muchos de las formulaciones y propuestas que hacemos son válidas, ¿no? Yo quería un poco ser provocativo también y ver si el término diáspora nos está sirviendo, ¿no? O sea, hay una referencia muy nacionalista en este asunto, ¿no? Y la experiencia chilena da cuenta de que, bueno, es decir, a Chile le importa que vengan a su país gente, no solo chilenos, porque finalmente así funciona, es decir, las asociaciones de migrantes no calificados o de mediana y baja escuela nos han demostrado que así funcionan. NEILA, que es un ejemplo de esto, la Alianza Nacional de Organizaciones Latinoamericanas y Caribeñas, que tiene su asiento en Chicago, ¿no? Entonces, si pensar en estrategias nacionales nos limita, ¿sí? Y porque los ingenieros globalmente no funcionan así, ni los científicos a nivel global funcionamos así, ¿no? Entonces, ¿cómo transformar este gran esfuerzo de CIDESAL y montarlo en otro terreno, ¿no? Yo voy también a trabajar algunas ideas que me han comentado los compañeros, pero bueno, tratando de abonar en otros sentidos.
la necesidad de limitar los universos. En todas las discusiones, todas las reuniones sobre migración calificada, empezamos a hablar cada quien de lo suyo, pero bueno, ¿pero de quién estamos hablando? ¿No? Entonces, tenemos cuántos, ya lo decía Lucas en su presentación, ¿no? Tenemos profesionistas con, migrantes calificados con estudios universitarios, con diplomas, con estudios de posgrado, y ahora se agrega, ¿no?, y a la complejidad esta cuestión de las capacidades. Entonces, es muy importante, ¿no?, delimitar no solo universos, ¿no?, sino también sectores económicos, ¿no?, y sobre todo el contexto histórico. Yo por eso en mi intervención de la mañana insistía en el aspecto de la crisis, no tanto porque yo tenga la respuesta, sino porque lo tenemos que meter en el análisis y ver que derivado de esta situación de crisis, a nivel crisis global, ¿no?, hay políticas que son necesariamente, que tienen que ver con momentos de, digamos, relativa bonanza y circulación de la mano de obra y funcionamiento muy dinámico del mercado laboral global, y momentos en donde hay restricciones como esta, ¿no? Y derivado de esto es el problema del retorno, ¿sí? Ahorita en la UNAM tenemos un proyecto montado sobre retorno calificado, y ahí hay, digamos, muchísimas cosas y que rompen con todos los paradigmas y discusiones que hay sobre si fuga de cerebros o no. O sea, estamos ahorita recuperando en México, en el caso particular de México, cerebros, ¿sí?, a pasos agigantados. Es decir, la tasa de retorno de los migrantes con maestría y doctorado es del 100% entre 2000 y 2010, pero eso no nos debe poner felices. Y aparte, ¿que vuelven todos los que se van? No, o sea, aumentó se duplicó el ingreso. Okay. Aquí anoté las cifras, de 6.070 en el 2000 a 17.000 en el 2010. Okay. Entonces, mientras que la emigración de población con posgrado, ¿sí?, emigración entre comillas, ahorita les digo por qué, aumentó entre 2000 y 2010 de 106.000 a 135.000, es decir, un aumento del 27% frente a un aumento de más de casi alrededor del 150%, ¿sí? Ahí Raúl y yo tenemos discusiones sobre precisamente los universos, ¿no? Y qué es lo que hay que considerar. Nada más que no le digas cerebros. Migración altamente calificada todavía me gusta más. No, sí, o sea, no, porque yo mismo estoy en contra de lo que es, o sea, yo mismo estoy en contra de lo que es el término fuga de cerebros, ¿no? Y bueno, parte de este retorno calificado es parte del nuevo escenario que hemos discutido aquí, en este seminario, ¿no? Porque hay una gran preocupación. Yo la semana pasada estuve en un evento en Madrid sobre retorno, y efectivamente, o sea, no, es una gran preocupación. O sea, curiosamente están más preocupados ahorita los países receptores de estos migrantes, ¿no?, que los países de origen, ¿no? Porque se van. Bueno, en realidad porque en el caso español, bueno, ellos están devolviendo a una cantidad impresionante de gente, ¿no? Hay una selectividad en el retorno, ¿sí? Ellos evidentemente seleccionan a quién, y no solo hay una emigración, digamos, de ecuatorianos, de regreso, pues, ¿no?, de mexicanos, etcétera, colombianos, sino también de la propia fuerza de trabajo calificada española, ¿no? La perspectiva de género, bueno, eso fue un tema que abordamos pero es impresionante. El caso mexicano o sea, simplemente para comentarles, digamos, la migración femenina de, digamos, baja o media escolaridad, por no hablar de calificación, es muy baja, y más bien me refiero al retorno, pero el retorno femenino de alta calificación o alta escolaridad es casi similar al de las mujeres, al de los hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, no estamos hablando de migración por acompañamiento, estamos hablando de dinámicas que tenemos que meterle el diente más a nivel de hogar, más a nivel de grupo familiar, porque ahí no solo son los individuos actuando solo en esto, ¿no? Y por último, pensando en el tipo de política, etcétera, yo creo que aquí lo que la discusión nos lleva es a la política de formación de recursos humanos que tenemos en nuestros países, ¿no? Y pensar que aquí no solo, digamos, en ese proceso de formación de recursos humanos intervienen los estados, intervienen los ciudadanos, ¿sí? Si las familias se endeudan para mandar a sus hijos a formarse en el extranjero,
Bueno, por ejemplo, para poner un ejemplo, el caso de México es de los países que tiene la tasa más alta de formación, digamos, de obtención de diplomas en el caso de Estados Unidos, alrededor del 50%. Entonces, ¿cómo poder pensar en eso? Meter a la discusión el tema de la recuperación, ¿me explico? Claro, yo creo que está muy rebasado, al menos en el ambiente académico, el tema de la fuga de cerebros, el paradigma, pero sigue siendo muy fuerte en el caso de los gobiernos latinoamericanos. Y es la política de formación de recursos humanos nos lleva finalmente a los proyectos nacionales y a los proyectos de país, y en donde finalmente nos tenemos que pensar que no tanto la preocupación es de que haya una movilidad de gente con alta calificación, sino que esa movilidad sea precisamente gente que tenga capacidades de insertarse en el mercado laboral de una manera competitiva, ¿no? La década pasada fue una década en que en toda América Latina se incrementó la tasa de formación de licenciados, maestros y doctores de una manera impresionante. Pero realmente lo que tenemos que pensar como política de formación de recursos humanos es si hubo una formación acorde a las necesidades del mercado y sobre todo una formación de calidad, ¿no? Nada más. No sé si puedo hacer una petición. A cada uno de los miembros, digamos, de los equipos de país que presentaron, como pasaron tan rápido y hay mucha información, digamos, cuando les toque hablar o cuando vayan a intervenir, puntualmente me gustaría que tocaran el siguiente tema: cómo en cada uno de sus proyectos, si es que lo hicieron, digamos, porque en algunas lecciones aprendidas de alguno de los proyectos sale de que lo que faltó fue ese anclaje con el sector productivo o algún mecanismo para vincular justamente a la academia y a estos foros que se crearon, que se logró atraer, ¿no? A anclarlos con proyectos concretos para el desarrollo del sector productivo en cada uno de los países. O sea que si pueden cada uno mencionar cuál fue la experiencia en cada uno de estos países, sería bastante importante. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Yo me gustaría agregar un elemento más que dijeron los compañeros, y creo que estoy de acuerdo con el tema de las migraciones calificadas y tal, y creo que por ahí, a raíz de lo que vimos hoy y lo que estuvimos conversando hoy, me parece que había que también agregar el elemento de las plataformas, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Me da la sensación, sobre todo también en Europa existe esto, que la idea de la sociedad red o de la sociedad de la información, de la herramienta como solución de problemas. Y creo que las plataformas y la sociedad en red es solamente una herramienta, y muchas veces me parece que hay aquí que falta la articulación con las políticas. Es decir, me parece que la herramienta está bien, pero que las políticas son tanto o más importantes que estas mismas herramientas, y que estas herramientas no solucionan estos problemas de fondo, ¿no? Y creo que este es un elemento importante a ver, sobre todo, ya digo, teniendo en cuenta que en la Unión Europea se habla de desarrollo, se habla de integración a partir de la sociedad de la información, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y si uno escarba, se da cuenta que atrás de esto, en realidad, no hay programas concretos para el desarrollo de esto. Sí, en cambio, hay programas muy concretos para el control de determinadas poblaciones y de la circulación de determinadas poblaciones. Y aquí sí hay unas políticas muy claras en las cuales las herramientas de la tecnología, de la información y la comunicación están funcionando muy bien, pero no así para la integración y el desarrollo. Y esto me parece que también tendría que estar en la mesa a la vista incluso de las cosas, de los ejemplos que hemos estado viendo, ¿no? que las plataformas en muchos casos no han terminado de funcionar, ¿no? Creemos o partimos de la idea de que este es el instrumento de vinculación de estos sectores, pero todavía no hemos tenido ejemplos empíricos o pruebas concretas de que esto termine de funcionar, ¿no? Y me parece que esto podría también estar integrado dentro de la comisión. Sí. Mira, yo voy a hacer algunos comentarios, pero que están basados un poco en la experiencia nuestra en el caso de Chile. Primero, que es difícil iniciar una red y determinar desde un escritorio qué es lo que va a ser esa red. O sea, lo que quiero decir es la experiencia nuestra, que lo empezamos así,
es que en realidad los dueños de la red y los que dirigen la red son los miembros de la red. Especialmente si la red está centrada en gente, como decimos, altamente calificada, son gente que realmente viene de vuelta. Y realmente es muy difícil que uno del país, les diga lo que tiene que hacer o no, y cómo hacerlo. Entonces, una de las lecciones, digamos, es hacer reuniones, y eso también va un poco con lo de la plataforma que mencionaba recién. La plataforma nosotros la vemos como una herramienta, pero lo fundamental son las reuniones psicológicas, o sea, donde uno se conoce como esta reunión, donde uno ve las caras y realmente se gana la confianza. O sea, no es lo mismo que yo recibía mails de gente que no conozco y después conocerlos, conversar en un café. Es ahí donde hemos sacado las propuestas que ellos hacen de actividades que hemos realizado. Esa es una cosa. Lo otro es que va cambiando también la red. Al principio es una red y después va evolucionando y no sabemos a dónde va a llegar. Es decir, primero era una red de puro empresario, después los profesionales dijeron, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Por qué nos podemos estar? Después llegaron los estudiantes y ahora estamos en un problema donde tenemos tres perfiles. Los estudiantes quieren conectarse a los empresarios no quieren conectarse con los estudiantes. Es un problema. En eso estamos en este minuto. La plataforma abrió este problema porque los estudiantes lo que quieren es ver qué empresarios chilenos va bien para ellos, bueno, carpeta, digamos. Los empresarios no quieren que su perfil se conozca y que todo el mundo lo inscriba. Entonces, ese tipo de lecciones las estamos dando. También va cambiando con la época y con el país donde se tiene la red. Por ejemplo, voy a poner un pequeño ejemplo. Los chilenos en Estados Unidos, ellos ofrecen pasantías, hacen concursos, quieren mejorar el capital humano. Los de México, tenemos una red en México bastante activa, digamos. Hemos hecho varias reuniones allá. Ellos nos dijeron, bueno, los chilenos no saben cómo hacer negocios con los mexicanos. Vienen acá con arrogancia, no conocen la cultura, nosotros les podemos enseñar. Entonces hemos hecho ya 2 seminarios en Chile, con la SOFOFA, que es la sociedad de empresarios chilena más grande, y con ProChile, y trajimos miembros de la red que les dan charlas a los empresarios y les explican al nivel de ellos cómo tienen que conversar de negocios. Y esto lo pensamos hacer con los chinos y con los otros. Entonces, quiero decir que eso al principio se nos había ocurrido que podía ser. Depende del país lo que ellos pueden aportar. Después, referente a los diásporas y amigos o afines con el país, de verdad tampoco pensamos eso, sin embargo por equivocación llegamos a gente que no era chilena y que los consulados nos daban en la lista como chilenos. Y tenemos el caso de un libanés que vive en Canadá y que es uno de los amigos de la red porque estudió en la Universidad Católica en Chile. Es la única vez que está en Chile, ¿no? Pero él está en la red de San Ángel, invirtiendo en el país. Después, bueno, creo también que un problema que estamos teniendo en Chile es que hay una discusión de por qué los chilenos se quedan afuera cuando deberían volver, o sea, son patriotas que se quedan fuera, ¿no? Entonces hay toda una discusión de que tienen que retornar y se les obliga a retornar. Ese es un problema que nosotros a través de la red estamos tratando de convencer a las autoridades de gobierno de que en realidad son más útiles estando fuera, pero por eso toma tiempo. Y después, respecto a la definición de diáspora, es un tema que da un seminario. Cada país yo creo que la define distinto. O sea, hay algunos, estaba viendo en Irlanda, es con varias generaciones. O sea, en el caso de Chile sería 4 generaciones, todavía son de la diáspora, ¿no? Nosotros, en cambio, consideramos los primeros y el segundo. Pero en el caso de Europa lo consideran mucho más largo. Y después lo otro que nosotros lo hemos sufrido harto es la importancia de la institucionalidad, dónde está la red.
yo diría que son los puntos que han dado seminarios. Gracias. Si ustedes me permiten, cada un cierto número de intervenciones, voy a hacer una pequeña síntesis para quizás poder avanzar un poquito más. A mí me parece que se dijeron cosas muy interesantes en este comienzo. Lo primero que me parece central, quería decirles que Cidesal es un modestísimo emprendimiento, que no es más que una provocación temática quizás, para poder avanzar en una reflexión que está muy instalada en la región y que probablemente Cidesal no contribuyan mayormente a avanzar en cosas que están muy instaladas en algunos países, en algunas facultades, en organismos de gobierno, en algunos lados. Entonces, como tal, hay que tomarlo. Lo otro que me pareció extremadamente interesante es que hay varios temas que me parece que podrían ser objeto de una elaboración de una agenda regional en temas migratorios, para evitar esta dispersión temática que a veces nos hace perder eficacia. Y acá se dijeron temas que forman parte de esa agenda de alguna manera. A mí me parecía haber leído tantas veces en los trabajos de Adela y en los tuyos y en general de los que hicieron en la CEPAL, que había una definición bastante clara que parecía interesante de profesionales técnicos y afines, para evitar esto de los cerebros y sin cerebros y todas estas cosas, ¿no? Y profesionales técnicos y afines parecía que podía ser algo que ajustara más a lo que es la realidad. Por un lado, ahora te voy a seguir. Y lo otro es que en realidad cuando hablamos de calificados, son calificados relativos a una función. Y esas funciones son variables en el tiempo y en los procesos de los países. Entonces, no sé, en el caso de Uruguay en particular, por ejemplo, han traído obreros polacos para resolver un problema de construcción, obreros de la construcción polacos, y era la calificación necesaria. Y así van apareciendo diferentes necesidades profesionales que no están ligados a los diplomas de doctorado y postdoctorado. Y lejos de eso, y cada vez más enseñanzas técnicas necesarias. El otro tema que se evocó aquí y que hay algunos avances en la región es en el reconocimiento de diplomas. Hay una gran confusión muchas veces en estas temáticas, pero las universidades tienen una profunda y una seria reflexión que sería bueno volcarlo a una agenda común. Incluso hay un grupo Mercosur de homologación de diplomas, de validación de diplomas, donde se avanza a veces con muchas dificultades porque no es solo el reconocimiento del diploma, son los lobbies profesionales que están detrás que hacen que se reconozca o no se reconozca tal o cual profesión. Aún dentro de la Argentina mismo, yo creo que los títulos de abogado no valen igual en todos lados. Entonces, bueno, hay problemas internos de los países, mucho más cuando se trata de homologar diplomas en diferentes países. Entonces, me parece que un paso que se podía dar, porque Cidesal llega a su término, ¿verdad?, en su aspecto financiero, entonces un paso que podía ser un follow-up de todo esto sería a lo mejor definir una agenda de estudios migratorios y utilizar a lo mejor la plataforma de Cidesal que ya está, para que sea un repositorio de documentos, de materiales, de elaboración de agenda y de ingreso de personas, o a lo mejor una herramienta más flexible, quizás, no sé, podemos pensar otras, que como decía el otro día Neil, de por qué no ponerlo cada uno reciba el push en el celular, diciendo, bueno, apareció una reflexión de México en torno a tal tema. Y el otro tema que me parece necesario en la agenda es reflexionar sobre el Sistema Nacional de Innovación. Las transformaciones que se están produciendo en la región y en el mundo en el Sistema Nacional de Innovación son impresionantes. Y esto está cambiando los mapas del conocimiento, totalmente las formas de producir, las necesidades profesionales, está cambiando todo. Y nosotros, evidentemente, llegamos tarde a entender esto, y a veces llegamos con definiciones de políticas públicas mucho más tarde que los cambios que fueron operados en la realidad. Y descubrimos de pronto que hay fenómenos que no habían sido ni siquiera descritos por el ámbito académico. Entonces, ahí me parece que es un tema a ponerle el diente, a avanzar en eso. Y ya nomás si supiéramos la bibliografía existente y tuviéramos ganas de leerla, como que sería un enorme progreso, ¿no? Bueno, estas son algunas cosas que se dijeron aquí y que me parece que, me escaparon algunas de repente, pero que son de una extrema importancia e interés para, creo que todos los que estamos alrededor de esta mesa. Si esto, nada más que somos como 50 aquí, 40, no sé cuántos, nos pusiéramos a trabajar juntos en la definición de una agenda, capaz que eso puede marcar algo para la región. Después cada uno elaborará sus propias estrategias de
de difusión del tema, de profundización, de seminarios, coloquios, formaciones, lo que sea, pero que contribuyan más a consolidar ese aspecto en el cual es especialista. Ya me parece buenísimo generar la agenda, ponerla en un terreno común y luego tratar de profundizar en cada uno de los temas a partir de las actividades que cada uno realice. Seguramente alguien más quiere. Adela había pedido. Adela, perdón, habías pedido tú. No, yo lo que quería decir, insistir en lo que se ha planteado varias veces, la importancia de la definición. Claro. Con Jorge usábamos la definición que usaba el CELADE, que es la que tiene los censos, y es buena porque se puede comparar por países y además es precisa. Pero el tema es cierto que la movilidad es mucho más compleja actualmente, quizás antes también lo era, pero ahora más, y no, a veces no sabemos de qué estamos hablando. Si hablamos de políticas, es totalmente diferente saber a alguien que emigró y cambió de su país para siempre, que el que es un estudiante que está estudiando durante un tiempo. O sea, necesitamos ahora cambiar, y más aún si estamos frente a un nuevo cambio del Sistema Nacional Innovador, como plantean, tenemos más precisamente lo que tenemos. En México seguramente tienen más datos precisos sobre los migrantes, pero en general lo que tenemos como estadísticas son las de los censos y nos permita esa definición que es muy gruesa, digamos. Entonces, si hablamos de agenda, yo creo que ese es un tema importante, insistir en datos más precisos. Uno siempre quiere más, ¿no? Hace 20 años no teníamos nada de datos y ahora la OCDE ha hecho una información impresionante, pero es cierto que la tenemos muy tarde, digamos, no sabemos nada, salvo el caso de Estados Unidos, qué pasa con los efectos de la crisis. Y además tenemos esa definición de profesionales y técnicos que es muy gruesa para analizar cambios del mercado de trabajo. Yo quería hacer un comentario nomás. Digamos, mi campo de investigación son las políticas migratorias. Entonces, quería decir, digamos, o marcar algunas transformaciones grandes que se han dado. Por ejemplo, nosotros hicimos una investigación ya hace unos años sobre asociaciones de migrantes argentinos en el exterior. Y vimos que, por ejemplo, en España y en Estados Unidos eran las mayores cantidades de asociaciones, y también que tenían perfiles diferentes. Las de Estados Unidos eran más de profesionales y las de Europa, especialmente España, eran más culturales. Pero lo que sí observamos que cada vez era mayor la organización de estos individuos, ya no como seres autónomos individuales que deciden, sino que se organizaban. Por otro lado, también hubo una transformación grande en los estados latinoamericanos, porque han percibido a sus migrantes o a sus emigrados de forma diferente. De la década del 90 nosotros observamos que muchos estados, si no recuerdo mal, son 14 estados que han otorgado el derecho al voto a sus emigrados que están viviendo fuera del territorio nacional, lo que implica también una percepción diferente de este emigrado y una valorización diferente de este recurso. Después, otro tema que coincido con Raúl y con Jorge, la cuestión de Latinoamérica como zona de expulsión de recursos humanos calificados
y cómo esa erosión de recursos de algún modo afecta o pone en desventaja para lograr ese supuesto desarrollo. Digamos, estados periféricos que con mucho esfuerzo, sobre todo en sus universidades nacionales, forman a sus recursos para que luego sean, ya Bachrach lo decía hace mucho tiempo de cómo eso afectaba. Y después, por último, dos cositas más, la cuestión de qué tipo de desarrollo, porque la palabra desarrollo es una cosa tan inmensa, tan laxa, tan gelatinosa, porque por ejemplo en mi país, en la Argentina, nosotros tuvimos un desarrollismo en la época de Frondizi, pero era un desarrollo basado en la inversión de capital extranjero. No creo que en la Argentina hoy nosotros estemos hablando de ese tipo de desarrollo como un desarrollo deseable. Entonces, hay que definir desarrollo, supongo yo, con todas las experiencias que estamos teniendo de estos presidentes más progresistas y demás, ya ese tipo de desarrollo no va, es una cosa histórica, un desarrollo autónomo e integrado en la región. Y entonces, hablando de desarrollo e integración regional, nosotros vemos que en la Argentina la definición de su política migratoria ha sido muy influida por el proceso de integración regional, Mercosur, UNASUR, etc. Entonces, con esto de los recursos humanos valiosos, que ya no son los mismos, inclusive en la Argentina hay un proyecto de ley que quiere que sus emigrados que están viviendo en el exterior elijan representantes para tenerlos como diputados en la Cámara de Diputados de la República Argentina. Es muy novedoso. Entonces, para tratar de ver una opción, digo, que se habló en otras, no lo invento yo, obviamente, en otras reuniones, es que quizá este proceso de integración ampliado nos permite hacer circular recursos calificados y recursos valiosos en nuestra misma región, digamos, para no regalarlos a otras regiones más desarrolladas, que puede ser una alternativa o puede ser una opción. Nada más. Ahí, sí. Yo creo que en ese sentido México está a la vanguardia, tanto en el sentido de la distinción entre migrantes calificados y sin calificación, como en el plano de la expulsión. Aquí me viene a la mente una frase que decía Roberto Bolaño en su novela 2666, que México es el laboratorio del mundo futuro. Creo que México es el primer país en ya no hacer ninguna distinción entre calificados y sin calificación, puesto que en la exposición de esta mañana el representante mexicano nos decía que pues en realidad lo que les interesa es que los emigrantes, altamente calificados o no, mandemos divisas, ¿no? O sea, que somos básicamente una fuente de invertir, pues. Pero bueno, básicamente somos un saco de dinero. En el otro sentido, pues bueno, yo salí de México a Francia, hacer un doctorado, dos postdoctorados, con una beca de CONACYT, soy investigador nacional, y pues en ese sentido, ahora me doy cuenta, gracias a lo que dice el representante mexicano, no nos interesa la repatriación porque en México no les podemos ofrecer las condiciones que en Alemania o Francia. Entonces ahora entiendo que la beca que nos dieron era una expulsión, en realidad. O sea, váyanse, no vuelvan, inviertan, mándenos dinero, básicamente es una curiosa definición del talento, o sea, envío de dinero, y creo que donde México también está a la vanguardia es en un programa de talentos que funciona con presupuesto cero. Eso también y ahí es donde yo me pregunto si no es necesario un imaginario. No sé, con Lucas hemos discutido mucho en CIDESAL sobre el retorno, si el retorno es patriotero o no, si esta imagen que se construye en los países de vengan, regresen para fortalecer la imagen del país, no es artificial, es un hipernacionalismo, etc. Sin embargo, lo que sí me queda claro es que cuando hay algo en el imaginario del país que cambia, la inmigración regresa. Supongo que pasó en Uruguay, no sé si pasó en Ecuador, pero hay algo colectivamente en el imaginario del país que sucede para que regresemos. Y en este caso, yo habiendo hecho muchos intentos sin éxito de repatriarme a México, sí reconozco claramente que la visión del gobierno, esta visión de, pues miren, aquí no les podemos ofrecer las mismas condiciones, esta idealización del extranjero creyendo que allá
Bueno, mi esposa es investigadora nacional, bióloga con publicaciones en revistas indexadas. Yo soy investigador nacional, tenemos un bebé de 10 meses, vivimos en un espacio de 40 metros cuadrados. Si esas condiciones son ideales, ¿no? O si México no nos pudiera ofrecer algo mejor, ¿no? Pero bueno, están idealizadas. Y en esa frase de no nos interesa la repatriación porque allá van a tener mejores condiciones, creo que se encuentra una idiosincrasia nacional que por defecto se va a poner abajo del extranjero y pues en efecto el resultado colectivo de eso va a ser que nadie regrese, que nos quedemos allá y entonces uno se pregunta, pues, ¿por qué a lo mejor nos dieron becas de albañilería, ¿no? O de plomería o de cosas más baratas? Perdón, tengo que contestar. Pero ahora enseguida, él pidió la palabra antes. Ya. Pero además se enfría la polémica. En la charla de la mañana me interesó mucho el gráfico que presentó Carolina sobre los actores de la diáspora y la gobernanza, sobre todo, que debe desarrollarse entre estos 4 actores. Primero, quisiera ver si se puede tocar ahora ese tema de la gobernanza y tal vez ver si cómo definimos mejor a los actores y si por ahí falta algún actor entre los 4 que se habían puesto, que eran los gobiernos de origen, los gobiernos de destino, las universidades y los proveedores de becas. El otro punto que quería mencionar es que dentro de una de las preguntas que hacen, qué es lo que se está haciendo en los países. En el Perú hace poco menos de un mes se ha aprobado una ley de retorno y donde no es algo muy específico, pero sí dice que es retorno de trabajadores calificados con alta calificación. ¿Y qué es lo que ofrece? Ofrece, bueno, que puedan ingresar, esa es una cuestión de deducción tributaria básicamente, que puedan ingresar hasta $30.000 en bienes de menaje de casa y hasta $150.000 como equipamiento para trabajo profesional especializado de su área, ¿no? Y eso podría ser interesante. Y el otro punto que quería mencionar es tomar en cuenta, como ya se ha mencionado por varios de ustedes, el rol que pueden tener, como el caso de Argentina, las asociaciones de talentos argentinos en el exterior. En el caso de Perú, hay una buena relación con la PAMA, que es la Peruvian American Medical Association, que es muy activa en Estados Unidos, reúne profesionales e investigadores y se ha vinculado por, digamos, iniciativa de ellos con diversos estamentos de la sociedad, con fines educativos básicamente. Tienen programas de radio y eso actualmente no se está aprovechando desde el punto de vista de la colaboración con la ciencia y la tecnología. Pero ese tipo de asociaciones creo que es algo que se debe identificar, vincular y aprovechar. Gracias. Existe desde hace mucho tiempo una percepción de que lo único que al gobierno le interesa es que los migrantes manden su dinero. De los dineros que se mandan de las remesas, generalmente la mayor parte, como dije, se destinaba a gasto en muchas cosas de las cuales ni siquiera hay impuestos. El gobierno no recibe, existe también la creencia de que el gobierno recibe un porcentaje de los impuestos que se cobran el dinero que la gente manda, y eso en la gran mayoría no es cierto, porque ni hay impuestos por la transferencia de dinero, al menos del lado mexicano, ni hay impuestos en alimentos y medicinas, que son muchas de las cosas que usan nuestros migrantes para comprar, son tasa cero. No nos interesa que manden dinero, nos interesa que inviertan su dinero. Y la diferencia es que al invertir el dinero, el que lo invierte y el gobierno ayuda con distintos programas para invertir a los migrantes, no estoy hablando en particular del caso de los talentos. Al invertir, la persona que invierte su dinero con apoyo del gobierno tiene más posibilidades de crear un negocio exitoso, y el principal beneficiario, la intención es que sea la persona que invirtió ese dinero. Y después se genera, o la intención es generar un círculo virtuoso alrededor de él para que la comunidad se beneficie también, no únicamente la persona que invirtió el dinero. Sobre que no buscamos la repatriación, porque no podemos garantizar las mismas condiciones de sueldo o de acceso
a las cosas que pueden tener en un país más desarrollado, no significa que no nos interesa que vuelvan. Lo que sí nos interesa es no traer gente con falsas promesas o falsas expectativas para que después al llegar aquí digan el gobierno me trajo y ni siquiera me puede completar o competir las condiciones de investigación que tengo en otros países. Al menos nosotros como Instituto de los Mexicanos en el Exterior no las podemos garantizar. No sé si el CONACYT pudiera. Y el gobierno no da becas en una apreciación que me parece algo radical. No da becas y se gasta dinero para que sus estudiantes vayan a otro país y al final no regrese viéndolo como una beca de expulsión. No somos, como gobierno, no como individuo, como gobierno, no somos ni tan radicales ni tan tontos. Perdón, no te vi. Sí. Bueno, creo que es un poco, sería interesante hacer un símil con el caso ecuatoriano, que ciertamente es un caso de una migración intencional que es fruto de una planificación de gobierno en este momento. Como yo les había explicado, el grueso de nuestro programa de becas y del proyecto Prometeo está destinado directamente a hacer una reforma en un sector específico, estratégico y que ha sido señalado por la planificación nacional como clave para la transformación productiva del país, y es la inversión en educación superior, ciencia y tecnología. En ese sentido, creo que la diferencia un poco en nuestro caso es que esto deriva de una planificación y de la estructuración de toda una serie de normas, reglamentos, leyes que se han estructurado para permitir tanto la inversión pública en becas, en investigadores extranjeros y nacionales que vuelven al país, como en toda la normativa circundante que va a permitir que el retorno sea adecuado y sea inmediato a puestos para renovar la planta docente del país, para integrar los institutos públicos de investigación, para atender los requerimientos que se están teniendo en nuevas universidades. Y en este ciclo, obviamente, lo interesante es ir adaptando las características específicas de los diferentes programas, porque no podemos decir que haya un diseño desde el inicio perfecto de nuestros programas, sino que estos deben irse adaptando bastante flexiblemente a los hechos que vamos viendo en el transcurso de la implementación de esta política pública. Ahí la pregunta de la compañera del BID, si como proyecto tenemos anclaje en el sector productivo, tal vez no directamente en la primera fase, porque esto ha sido diseñado claramente para el sector de educación superior y de investigación. Obviamente el sector productivo está involucrado en la cadena del ciclo de educación superior, investigación e innovación. Tarde o temprano va a derivar en el sector productivo. Incluso actualmente tenemos ya algunas reflexiones en el diseño, en el interno de los programas, si bajo qué mecanismos podríamos invertir directamente a través de Prometeo, por ejemplo, al sector productivo. Y ahí tenemos algunas reflexiones y debates en el equipo de cómo no distorsionar los sectores económicos o favorecer unos actores en vez de otros a través de la subvención, por ejemplo, de investigadores para temas de innovación productiva directamente. Entonces, la reflexión está dándose, pero nosotros tenemos claro nuestro plan y nuestra priorización está en un primer momento en el inicio de la cadena, que es educación superior e investigación. Entonces, por ahí va la cosa. Tal vez después de esta pequeña discusión estoy trayendo otros temas que están más ligados a la primera ronda. Reconozco que me intimida hablar con ante personas que he citado, no hasta el cansancio, pero recurrentemente. No obstante, me animo igual. No obstante, a mí tal vez lo que me llamó la atención del seminario es que quizás cuando uno lee sobre diáspora hay cuestiones que son recurrentes, como pensar en la identidad común de las personas dispersadas, de pensar también que es importante la cuestión institucional,
Y tal vez como mi muestra está ligada a científicos y científicos de una rama en particular de la ciencia, ciencias exactas y naturales, mi pregunta está más ligada a pensar si el hecho de compartir una nacionalidad es suficiente como para aglutinar a un agregado de personas dispersas en el mundo. Porque también, y volviendo tal vez a mi muestra, sería naif pensar que, por lo menos en el caso de los científicos, siempre actúan como comunidad, ¿no? Los científicos también es un campo, y un campo estructurado donde hay luchas básicamente por la adquisición de capital científico, que es dado por los propios científicos. Entonces, en ese campo donde hay luchas, creo que sería interesante reflexionar en estos espacios de interacción y de diálogo, en estas plataformas de la diáspora, es pensar cómo también manejar no solamente los puntos de encuentro, sino los puntos de lucha que se dan y que son propios de cada campo, ¿no? Y en ese sentido, también es como está muy ligado a las cuestiones que estuvieron planteando en la primera ronda de comentarios, que tienen que ver con la pertinencia, las discusiones alrededor de la pertinencia, ¿no?, de la ciencia en función de la realidad de cada país, pensar esto en un esquema de ciencia global, donde las agendas también están impulsadas por sectores de mayor poder, etcétera. Y mi pregunta es no solamente, o mi interrogante que queda ahí es no solamente es cómo manejar estas tensiones y estas luchas, sino también cuando uno habla de las diásporas o las redes de las diásporas de conocimiento, también se plantea recurrentemente en la bibliografía, y en esto me vuelvo muy estudiantil, que la idea es que promuevan el desarrollo del país, ¿no? Entonces, otra cuestión que también me pregunto e interpelo a quienes estamos aquí discutiendo es pensar si la difusión de información es suficiente como para impulsar el desarrollo y la noción de desarrollo que cada uno tenga, ¿no? Pero si esta información o esta plataforma de red social es una contribución relevante, o si en términos científicos también habría que pensar en cooperaciones científicas, en indicadores de producción científica, en patentes, en cuestiones que sí hagan al desarrollo de un proyecto nacional, y ahí incluye, por supuesto, la política transversal al proyecto, ¿no? Entonces, lo que también traigo a discusión es pensar si estas redes en las cuales uno está buscando uno por uno, aunque me parece valiosísima la iniciativa y el sistema, y claramente es algo que a mí me gustaría utilizar para mi trabajo, pero sí es pensar también en términos, y vuelvo a la asociatividad y a la cuestión institucional como algo clave, porque por lo menos en la última exposición se habló de capital social, ¿no? Y el capital social puede ser reducido a los recursos que te genera tu red de contactos, pero el capital social también tiene que ver con normas de confianza, con sentido de reciprocidad, y en las últimas discusiones de capital social, de hecho, se pasa Putman lo que hizo es pasar o intentar pensar no solamente en el plano micro, sino también en el plano macro, y en ese plano macro se encuentran inmersas la cuestión colectiva de organización, sí en un sentido de pertenencia, que eso es lo que me pregunto, si la nacionalidad es suficiente o no. ¿Ya ves? ¿Quién sabe más? Sí, retomando tres cosas que se dijeron. Una es el debate que me pareció muy interesante sobre el Estado, el rol del Estado, la noción de desarrollo y esta demanda que vos hacías de sector productivo. En los estudios que habíamos visto en el 2001, allá cuando analizábamos redes, casos de redes, una conclusión muy clara a la que habíamos llegado era que el rol del Estado como generador de diáspora, de migración, era fundamental gracias a las becas. Una parte mayoritaria de los emigrados había sido por vía del estudio, eran estudiantes que se iban quedando, vos controlame. Entonces, el rol del Estado, digamos, vos lo traes de una manera, digamos, anecdótica, pero me parece que como rol, el Estado, la política del Estado como expulsor, a través de las becas, y entonces traigo el ejemplo brasilero, tiene becas, pero tiene también el sistema de retorno, son becas sándwich en donde el estudiante empieza a cursar,
se va un tiempo y después vuelve. Entonces, digamos, este rol de expulsor a través de las becas está contrarrestado por una lógica de retorno que ya está pensada en el mismo dispositivo de la beca. Lamentablemente acá no tenemos casos brasileros, digamos, ¿no? Pero es muy interesante justamente porque en el propio mecanismo que creado por el Estado está pensado el retorno. Entonces, y también ahí entonces engancho con la noción de desarrollo, en donde, entonces, quiero decir, me parece que es pertinente la intervención de él en términos de qué rol el Estado, o sea, cómo el Estado piensa la formación y todo el dispositivo de la beca, porque termina siendo uno de los vectores más importantes de la inmigración, por lo menos yo estoy hablando de la diáspora científica y técnica, ¿no es cierto? Y entonces la noción de desarrollo, a partir de cómo pensás el dispositivo de beca y cómo pensás y cuáles son los campos privilegiados de retorno, también son fundamentales porque estamos pensando, digamos, ¿no? El Estado está pensando a quiénes va a financiar para retornar. Y entonces, ¿para retornar para qué? Para trabajar con el sector productivo es lo más que se escucha. ¿Pero quién es el sector productivo? ¿Las empresas? ¿Solo las empresas? Quiero decir, todo el tiempo el sector productivo son las empresas. El beneficio del retorno es si se puede enganchar para la producción en empresas. Ahora yo digo, esto, y entonces vuelvo a retomar lo que vos decías del desarrollo, ¿no? ¿Qué es desarrollo y qué estamos desarrollando cuando desarrollamos algo y a quién estamos desarrollando? Y otra vez lo que decía también el doctor Delgado, ¿no? Raúl Delgado. Porque particularmente en el campo donde yo trabajo en particular, que es el sector agropecuario, todos los otros espacios cooperativos, ONGs, digamos, formaciones, foros locales, etcétera, que no pasan por el sector por la formación empresa, por el actor empresa, son sumamente importantes y el retorno de los yo soy diasporada, digamos, en ese punto, digamos, tengo la doble mirada, ¿no? Entonces, mucha de la iniciativa de retorno tiene que ver con trabajar con espacios donde uno puede seguir desarrollando su práctica de investigación en función de proyectos de inserción social y de retorno para el desarrollo que no necesariamente tienen que ver con el sector productivo en términos de empresa. Entonces me parece que también en estas plataformas de reflexión tenemos que abrir y poder cuestionar las categorías con las cuales muchas de las agencias, digamos, internacionales, Fondo Banco Mundial, BID, etcétera, digamos, por supuesto que digamos, me parece que es lógico que se piense en este actor, en la empresa, pero creo que no solo a esto voy, ¿no? Abrir y poder problematizar y ampliar el espacio de interacción en las políticas de retorno, ¿no? Ella primero y luego. Era solamente como para reaccionar en un tema bastante puntual, digamos, de cómo estamos pensando hacer esta operación de la que les hablé bastante rápidamente, y en ese punto de cómo se piensa desde el sector productivo y qué institución o bajo qué ámbito se llegaría al sector productivo. En este caso en Uruguay, acá hay varios representantes del país y de repente pueden ahondar un poquito en ese tema, pero se trabaja con la Dirección Nacional de Industrias, que ha creado los consejos sectoriales, que son ámbitos público, privado, academia, sector, o sea, sociedad civil, etcétera, ONGs, que están incorporados ya en el diálogo de sectores específicos, y ahí se generaría ese foro, digamos, no pensado solamente desde el sector privado. Entonces, recogiendo tu recomendación, yo creo que eso, concuerdo contigo, que es bastante importante involucrar no solamente el sector privado y empresas, sino de ampliar el espectro. Bueno, yo tengo dos intervenciones pequeñas. Sobre lo que decía Jorge García, me hizo como resonar una cosa cuando Jorge decía es que hay una idealización del extranjero. Me trajo de a la memoria los archivos de Red Caldas, porque esa idealización al extranjero tiene otro nivel,
también, y es la idealización sobre la ciencia en el extranjero. Entonces era la idea de que el que estuviera afuera, el colombiano que estuviera afuera estudiando, aprendía una serie de intangibles porque al parecer se hace mejor ciencia en el primer mundo que en Colombia, porque la gente tiene una, más o menos como que uno sale de Colombia e inmediatamente empieza a pensar en cómo construir conocimiento colectivamente. En Colombia no se puede, por alguna razón. Y ese tipo de prejuicios, a mi juicio, afectan mucho las políticas científicas en el país. Esa idea de que había que contactarlos básicamente porque por estar afuera eran 10 veces mejor que lo que hubiera en el país, pues es un atentado, y yo creo que tiene que ver que eso es en el fondo lo que está en por qué en Colombia se demoró tanto en implementarse doctorados nacionales. Eso como un primer punto. Y un segundo punto en cuanto a la relación con empresas. En el caso colombiano, pues habría unas cosillas que hace Colciencias, por ejemplo, con los estudiantes pues diaspóricos, pero una cosa de lo que hablaba Carolina esta mañana, de cómo se pide una migración circular tipo sándwich, como en el caso de Brasil, pero uno de los puntos es, una de las formas en que se condona la beca, porque pues no es beca, es un crédito, es precisamente generar desarrollo, tecnología e innovación, o sea, crear empresas. Y el otro punto es que yo siento, esa es mi impresión del caso colombiano, es que empresa y academia tradicionalmente han sido bastante desligados, entonces es muy difícil pensar en eso con el ingrediente extra de diáspora. ¿Qué se está empezando a hacer desde Colciencias? Pues con una política que a veces un paso adelante, dos atrás, pero pues a trancas y a muchas lo que buscan es vincular el sector empresarial y unos sectores que se consideran estratégicos en el sector empresarial con academia, porque se hizo un estudio, se hacen censos cada como 2 años de las empresas y se dieron cuenta de que el campo de ciencia, tecnología, de I+D, de innovación y desarrollo en las empresas colombianas es menos del 1%. Entonces la idea que tiene Colciencias es vincular a los doctores, porque Colciencias está haciendo una inversión enorme en formar doctores en Colombia y en el exterior, y es vincular a esos doctores en estos espacios, porque no es una cosa que en Colombia pasa. Yo creo que eso también hace que las políticas que se tienen sobre diáspora impliquen que no sea tan, digamos, que no se piense en hacer esto porque ni siquiera en el país lo hay. Eso sería como... Sí, perdón. Volviendo al tema de la discusión mexicana y sin ánimo de echar leña al fuego ni nada por el estilo, sino para aclarar, y hablando en lenguaje menos académico, en el caso de raíces, por ejemplo, en los casos que vemos día a día, nadie se vuelve al país porque se le ofrecen $1000 y el pasaje aéreo. Es decir, del Estado debe existir una voluntad de mejora y una inversión de mejora. El argentino que está afuera trabajando en el MIT o está trabajando en el Max Planck en Múnich, en Berlín, viene acá y obviamente no va a tener las mismas condiciones de trabajo que las que tiene en Europa o afuera, en Estados Unidos, donde sea. Pero el mantener una política de vinculación ayuda a que, por ejemplo, vengan a hacer visitas de investigación, vean que en el país avanzó, que el laboratorio en el que estaban ya no tienen las paredes húmedas y se pintó y hay un nuevo equipo, y eso le hace cambiar un poco el chip de la cabeza y empieza a pensar en el retorno. Obviamente se decide por otras cuestiones a lo mejor, porque tiene un hijo y lo quiere criar en Argentina, porque extraña dulce de leche, lo que sea, ¿no? Pero digamos, esas condiciones tienen que estar dadas y ver la voluntad del país y la inversión del país para crecer y para mejorar, que probablemente tarde mucho tiempo en igualar o en llegar a ser, digamos, lo que es en otro país, en el primer mundo, pero bueno, la voluntad debe estar del Estado. Alejandro. Sí, yo quisiera hacer un par de comentarios como recogiendo algunas de las cosas que se han dicho. Lo primero es que desde mi punto de vista hay una sobrevaloración del rol de la diáspora en función de lo que se denomina el desarrollo de los países de origen, y me parece que eso está relacionado en gran parte con la frustración que se observa en muchos casos que buscan crear redes de datos de conocimiento, como por ejemplo lo fue la red Caldas. Me parece que muchas veces se espera que las redes de altamente calificados resuelvan los problemas del país, se convierten en una panacea para sacar del subdesarrollo
a muchos países como los países de Latinoamérica. Me parece que eso no es una visión realista del aporte real que puede hacer una diáspora. Y por el contrario, también estoy de acuerdo con Valentina que hay una infravaloración de las competencias cuando se comparan con las capacidades que tienen los expatriados en el lugar de origen. Entonces, a mí me parece que el aporte que puede construir una red, como digamos en lo que se centra este proyecto de CIESAL, construir unas redes entre los migrantes calificados en su lugar de origen es muchísimo más modesto y no pretende resolver los problemas de manera mágica, como una fórmula de tienen un conocimiento que se suma al lugar de origen y eso da como resultado países desarrollados. Entonces, a mí me parece que sería bueno ser un poco crítico frente a esa visión. Por el contrario, creo que trayendo a la mesa una reflexión sobre el proyecto CIESAL, lo que pretende es algo, creo que mucho más modesto, Fernando ya lo había comentado, es crear unos vínculos de manera sistemática y organizada que puedan contribuir en algo para los intereses de los actores que conforman esa red y eventualmente también para aspectos del país. Pero eso no significa que vaya a haber una revolución radical gracias a la vinculación con la diáspora, y me parece que es importante saber eso. Alguien preguntaba el vínculo entonces de la política y de esas redes, que se veía un poco desvinculado. Desde mi punto de vista, la política puede ser un dinamizador de las redes que se logren conformar, pero para eso hay que primero articular, crear las redes y las políticas ser pensadas en torno a esos sujetos, no ya como objetos sobre los que se va a construir una política que ha sido diseñada por expertos y que se tiene que implantar. No, creo que podría ser pensada en una lógica donde son sujetos activos que también tienen la posibilidad de proponer, de ser movilizados, y la política ser un dinamizador de esas redes. Tú preguntabas sobre el vínculo pues quería saber, bueno, los que ya hemos presentado esa vinculación de la diáspora con el sector productivo. Me parece que el sector productivo es demasiado amplio para entenderlo como algo uniforme sobre lo que haya una única respuesta de cómo se vincula. Me parece que la respuesta depende concretamente de qué se está hablando, pero creería yo que habrían dos formas de pensar este tipo de vinculación. Una es a través de una autoorganización donde tú pones a varios sectores que se conectan, que antes no sabían de la existencia de dos intereses comunes y pueden, digamos que a partir de un punto de encuentro, encontrar complementariedades y lograr una dinámica. Pero eso es algo muy general y eso tal vez no derive en proyectos, digamos, de gran envergadura, porque la construcción de esos proyectos demanda, además de un vínculo, un factor de confianza, como ya han demostrado algunos estudios, y la circulación de algún tipo de conocimiento también. Hay ciertos conocimientos que circulan dependiendo del tipo de vínculos. No me voy a extender más de eso, sino solamente decir que también la experiencia de Chile creo que es un ejemplo de cómo se puede conectar ya algo mucho más particular, donde es un trabajo microscópico, se identifica un perfil muy adecuado que encaja con otra necesidad, pero ya es algo que es mucho más al punto, no es... Entonces hay dos posibilidades, una que es macro, simplemente poniendo un punto de encuentro y dejando que la gente se autoorganice, o otra ya es la lógica contraria. Tú hacías alguna pregunta sobre el tema de la identidad nacional, que si era suficiente. Yo llevo trabajando en la construcción de redes varios años y mi experiencia es que es un factor muy importante, y creo que ahí también habría que hacer una diferenciación, porque se han tocado varios temas, que si la diáspora gira en torno a pues, el hecho de que sean de una misma nacionalidad y eso limita, y yo creo que hay dos temas que deberían clarificarse porque son diferentes. El primero es que estas diásporas, redes diásporas del conocimiento, creería yo que no pretenden ser un sucedáneo o un reemplazo de las redes que construye cada científico con su mundo profesional,
porque esas ya pues, están dadas, cada cual tiene unas redes globales y sería absurdo pensar en limitar esas redes por un tema de identidad nacional. Entonces, pienso que más bien el propósito de la red Diáspora del Conocimiento es el de movilizar a personas que son susceptibles por un sentido de pertenencia a una comunidad política para que contribuyan con su lugar de origen, más no pensar que esas redes que se conforman son sucedáneo de un espectro mucho más amplio que se podría configurar a partir de intereses académicos. Entonces, yo creo que esa identidad nacional es fundamental, no reemplaza las redes mucho más amplias, pero sí tiene un objetivo central, que es ser movilizado a favor de un lugar de origen. Y una última cosa con respecto al tema de retorno, que también se tocó. A mí me ha llamado muchísimo la atención en diferentes tipos de redes que he trabajado en Colombia, que siempre viene a colación el tema del retorno de altamente calificados. Y a mí me sorprende ver que hay un movimiento, hay un flujo migratorio considerable. Obviamente no hay datos precisos y lo que hablo es más de la experiencia que yo he tenido, de personas que luego de terminar estudios en el exterior regresan a sus países de origen por diferentes motivos. Hoy hablaba con otra persona que me decía, yo volví al país de origen, no tanto porque pues, esté buscando una alta remuneración, sino por otro tipo de motivos que pueden ser familiares, personales, porque se me acabó la visa, por diferentes motivos regresan al país de origen y no porque existe una política de retorno. Exista una política de retorno o no exista, hay gente que regresa. Entonces creo yo que la cuestión no debería estar pensada tanto en políticas de retorno, sino políticas que se encarguen de atender a esa gente que ya ha regresado al país, que ya está ahí, que está buscando permanecer, como lo que estaba mencionando Jorge, pero que por diferentes motivos no logra abrirse espacio en esas redes que ya están conformadas. Muchas veces estaríamos hablando ya no de cerebros fugados, sino de cerebros frustrados, porque regresan y no logran insertarse y tienen que irse con una frustración mucho mayor. Y ese es un fenómeno que creo yo ha permanecido invisible durante mucho tiempo. Qué pena la extensión. Raúl y después Jorge. Sí, bueno, yo lo que quería es llamar la atención sobre algo que me parece muy importante. Yo creo que estamos realmente ante una situación en donde no podemos estar pensando nada más en parches para resolver los problemas que estamos viviendo. Me da la impresión de que mucho de lo que está discutiendo ahorita es, o sea, tratar de ver esto como algo modesto, etcétera. No le estamos realmente atacando las causas ni estamos viendo la dimensión del problema. En México realmente hay señales de alarma porque 25% de los doctores mexicanos están en Estados Unidos. Hay, sin perspectiva de regresar, 670,000 profesionistas en Estados Unidos. Entonces, o sea, no es una situación menor, es una situación grande. Entonces se están creando condiciones en el país que expulsan a la gente y que no le permiten tampoco encontrar avenidas para regresar. Que eso es un poco lo que estaba aquí en el debate, pero entonces a lo que yo me quiero referir es que no, y también a lo que decía la compañera, no basta con el elemento de la identidad, que es fuerte, muy fuerte. O sea, yo creo que todos los mexicanos tenemos un sentimiento muy fuerte por nuestro país y queremos regresar. Pero tenemos que también crear las condiciones objetivas, o sea, no basta las subjetivas, para que esto se pueda concretar. Y entonces eso implica la necesidad de un proyecto alternativo. Acabo de terminar un libro que se llama México a la deriva, Génesis, desarrollo y crisis del modelo exportador de fuerza de trabajo barata, aunque es un poco el tema de México. Y bueno, y sobre esto nada más un punto, ¿no? Creo que si no rompemos ese modelo que está expulsando a la gente, que no le da condiciones ni plataformas de aterrizaje, entonces, o sea, tenemos que hacer una reingeniería fuerte, radical, o sea, no es con parches, es realmente con una reingeniería a fondo, como podemos resolver la problemática y tratarla de entender. O sea, creo que llegamos a un punto donde esto se tiene que dar.
Lo otro, en las discusiones, y es un segundo punto porque me parece muy importante, que también se está discutiendo aquí. Cuando estamos hablando de políticas migratorias y políticas de migración y desarrollo, en los foros internacionales donde participamos, siempre bailamos al son de lo que nos dictan los países de acogida o los países de recepción, que los países de destino. Entonces, seguimos la política del norte. No tenemos una política del, o sea, le llamamos en la red del sur, o sea, la perspectiva del sur. ¿Y esto qué implica? O sea, me pareció genial el proyecto de Ecuador, porque está pensado desde el país de origen. Hay otras experiencias que ahorita estaban discutiendo. La experiencia yugoslava sí se pensó de programas de trabajos temporales. Siempre, incluso en la otra mesa se discutía de labor matching, ¿no? O sea, de hacer que la demanda, pero la demanda es del país del receptor. Y entonces nosotros tenemos que ajustarnos a la demanda de ellos. Y no como en Yugoslavia, donde el programa de trabajos temporales se pensaba en función de las necesidades del país de origen. A quienes tenemos que mandar y cómo les vamos construyendo al mismo tiempo la plataforma para que regresen en óptimas condiciones y contribuyan al desarrollo del país. Entonces tenemos que cambiar, yo creo que realmente muchos de los vectores, ¿no? A través de los cuales estamos viendo esta realidad, y entonces pensarla, ¿no?, desde nuestra perspectiva, ¿no? Aquí estamos hablando de los países metafóricamente del sur, ¿no?, periféricos, si quieren. Jorge. Quiero tocar rápidamente dos puntos. Uno, proseguir un poco la reflexión con el compatriota mexicano, y otro con la compañera que mencionó uno por allá. Voy a tratar de ser breve. El primero es, y un poco retomando lo que dijo el profesor, ¿acaso antes de la reingeniería la cosa empieza en el símbolo, por no decir en el sentimiento? Es decir, pues, ¿cuál es la imagen del que se fue? Y yo sí insto al compañero representante del gobierno mexicano que transmita a su jerarquía la necesidad de que esta imagen cambie, porque podemos invertir muchas más cosas que dinero, cosas inmateriales. Y lo que nos hace regresar no es un mejor salario, que además ya está en crisis, porque Europa está en crisis. En lo personal, y perdón por regresar a lo subjetivo, lo que nos hace regresar a nosotros es que nuestro hijo crezca con más sol que en la Universidad de París 13, cerca de sus abuelos, y en ese sentido el salario tiene poco nada que ver, basta con lo justo. Basta con lo justo. Y ahí creo que sí se necesita un cambio simbólico o mental en esta figura, en que el migrante en efecto pues sí, no solo va necesariamente a regresar a invertir cuestiones materiales. Y a lo mejor sería un mensaje a una reflexión que aprovechando este cambio de administración podría romper con los 12 últimos años, en donde el ser humano, bueno, ser mexicano fue visto como una visión exclusivamente monetarista y productiva de la persona. Y cambiando un poco de tema, para responder un poco a la mención que se hizo de uno por uno, lo que queríamos con uno por uno no era ni crear redes, ni mejorar, era un instrumento de observación. Es decir, en breve, los demógrafos, los sociólogos de la migración trabajaban con fuentes de campo. Nosotros quisimos experimentar y fuimos demasiado ambiciosos, porque al final no lo hemos logrado, crear una fuente alterna que era el web y tratar de comparar las curvas. Era todo. No pretendíamos dar una herramienta así que llegara a construir redes y a vincular haciendo un clic. Pues. ¿Puedo hacer un comentario, una oración? Cuando mencioné uno por uno, simplemente es como una metáfora de pensarlo fragmentado, no en sistema. El sistema me pareció genial, me pareció útil, sino como esa idea de pensar a los científicos dispersados y aislados, fragmentados, y no en ciertos campos estructurales, nada más, y no tenía que ver con el sistema. Pero dado que se habló de esa idea, me pareció como ilustrativa, a modo de ilustración fue, no del sistema, que de hecho me encantaría usarlo. Es open source. Claro. Tú. No, realmente, siguiendo un poco la reflexión de Raúl, o sea, yo creo que si es que es factible hay que ser más radicales, Raúl, no solo una reingeniería, no solo una reingeniería institucional, sino realmente hacer unas revoluciones profundas de todo el sistema. O sea, creo que por hoy la coyuntura mundial obliga a entender que el sistema está caído, ¿no? Está en términos metafóricos, hay que pensar en nuevas vías.
Y yo creo que eso hay que atreverse, ¿no? Yo creo que la experiencia de Ecuador, sin querer ser nacionalista, que no lo soy sudamericano completamente, creo que dan las experiencias de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, dan algunas luces muy interesantes de que uno sí puede alcanzar ciertos procesos de desarrollo propio, ciertas propuestas de política, en este caso públicas, de migración, de diáspora calificadas propias, que nos ayudan a pensarnos a nosotros mismos. O sea, ¿por qué tenemos que seguir la agenda de política migratoria con enfoque de seguridad que nos ponen los del norte? ¿Por qué tenemos que seguir con la agenda de política migratoria que nos ponen los organismos internacionales de gestión o gobernabilidad migratoria? Si nosotros pensamos como unos países de integración latinoamericana, podemos pensar que el enfoque de derechos, el enfoque de la libre movilidad, el enfoque de la libre residencia es factible, si es que hay voluntad política. Creo que Mercosur ha dado grandes pasos, UNASUR va para allá. Pensando también lo que decía la compañera, yo también soy muy crítico, no creo que hay que caer en estos nacionalismos cognitivos. También la identidad es un factor muy importante. Hoy por hoy ya sabemos que es necesaria, es parte de nuestra construcción social, ¿no? De hecho, hoy mismo hay ciertos elementos simbólicos, culturales, como el propio fútbol que hoy juega Argentina, que hablan de ese nacionalismo, pero creo que no hay que caer en estos nacionalismos cognitivos. La apuesta de Ecuador, digamos, de pensar en una ciudadanía universal y tratar de aterrizar en este concepto que también nos decían que es una utopía, en ciertas políticas y programas que nos permiten avanzar en pensar e incorporar a varias gentes independientemente de esta categoría tan fuerte, lastimosamente, que es la nacionalidad, pero sí se puede hacer, ¿no? Y pensar con nuestros propios enfoques. UNASUR ahorita, por ejemplo, tiene el Consejo de Ciencia y Tecnología, y se está pensando también justamente un vínculo sur-sur a través de unos programas como los de Erasmus que hay en Europa, pero para atraer investigadores científicos de la región, ¿no? O sea, no creo que podamos salir ninguno de nuestros países por nuestra propia cuenta. Creo que si no nos integramos en esta relación sur-sur, la cosa va a ser muy complicada. Bueno, yo también quería volver a cosas que se han dicho, voy a ser muy breve. El concepto de diáspora remite indefectiblemente al concepto de nación, y creo que hace más de 20 años que venimos leyendo algunos resultados de investigaciones que la relación entre nación y territorio se ha complejizado mucho, y la relación entre nación y territorio ha entrado en crisis hace ya un tiempo, y bueno, hay que seguir repensándola, ¿no? Y como decía Jorge, pues uno realmente ni retorna a un país ni vive en un país, circula. Retorna a un lugar donde hay 4 o 5 personas que lo aman y unas 10 o 20 que lo mantienen afecto y poco más. Y respecto al tema del desarrollo que se viene mencionando abiertamente, conozco un poco más de cerca el caso de España, porque viví ahí muchos años, y habéis visto en la televisión pues, que Italia, España, Portugal, Grecia y ahora Chipre, pues, la gente pide, pues no queremos más políticas de ajuste, no queremos más políticas de ajuste, queremos políticas de desarrollo. Sí, la verdad que entre restringir las necesidades y fomentar el gasto, pues, todo el mundo prefiere fomentar el gasto. Pero yo me acuerdo de una conferencia que dio Josep Borrell, que fue director del Instituto Europeo de Florencia hace ya unos años, y es eurodiputado, es socialista, ¿no? Y él decía, sí, ¿hacer crecer qué? ¿Desarrollamos qué? Porque el problema que tienen los países del sur de Europa y gran parte de nuestros países, el problema de desarrollo es ¿qué desarrollamos? Entonces él decía una metáfora muy graciosa, dijo, bueno, a ver, mire, Estados Unidos es el ejército del mundo, la India es la oficina del mundo, China es la fábrica del mundo, América Latina es el granero del mundo, y en Europa nos estamos convirtiendo en el museo del mundo. Entonces, no es un problema solo norte-sur, digo, Europa se lo está replanteando, y sobre todo los países del sur de Europa, ¿no? Donde tienen el famoso modelo productivo. Vamos a cambiar el modelo productivo. Claro, el modelo productivo no se cambia mañana a la mañana. Uno dice mañana a la mañana voy a fabricar computadoras. Eso lleva décadas, ¿no? Y entonces, y como hay que ganar elecciones, pues esto que se fomenta la construcción, o sea, sectores que crean empleo rápidamente. Entonces, y uno de los graves problemas que tiene es la propia expulsión de la mano de obra calificada. Europa expulsa mucha mano de obra calificada. De hecho, una de las diásporas calificadas más grande del volumen en Estados Unidos es europea. Alemania está buscando ingenieros. Ahora muchos españoles están yendo a Alemania. No creo ingenieros a Alemania, sí. ¿Y dónde están los ingenieros alemanes? En Estados Unidos. Entonces, también es un problema global, quiero decir, no solo en términos de norte-sur, ¿no? Sí, solo.
Saben que yo me veo obligado a interrumpir el debate porque me avisaron de que ahora viene el cierre. Y yo lamento mucho porque es cuando se pone mejor que uno tiene que interrumpir siempre. Pero yo tengo la esperanza de que podamos hacer un pequeño informe, que Cristian trabajó eficazmente para esto, y poder transmitírselos a las direcciones que nosotros recogimos aquí. Ojalá que estas direcciones que tenemos aquí sean el origen de una reflexión a lo mejor más profunda en algunos de los puntos y que podamos quizás trabajar en otros proyectos. Bueno, Cidesal llegó a su término, ¿no? Pero esto es muy dinámico y el tema sigue en la agenda de una manera importante. Entonces, bueno, los invitamos a todos a seguir pensando, a seguir trabajando, a seguir aportando y sobre todo a seguir creando esto que me parece muy lindo, esa noción de latinoamericanismo participativo y responsable, ¿no? De no solo reivindicar camisetas, sino reivindicar nuestra naturaleza, nuestros derechos humanos, nuestra justicia social, el rol participativo de las mujeres de manera igualitaria que los demás ciudadanos. Es decir, hay muchos temas como que son muy importantes como para ocuparnos de cosas tan menores como el nacionalismo. Que nos incluyan a México también. Sudamérica. A ver, ¿dónde te formaste? Sí, por ahí no es. Que tú no quisiste Sí, por supuesto.